Ronda número 6 del Tata Steel Masters 2022 y estamos con un nuevo recuento, aunque esta vez solo me enfocaré en una sola partida, pues fue espectacular y merece mayor detenimiento en la revisión. Se trata del duelo entre Magnus Carlsen con blancas y Richard Rapport con negras, que es el favorito de muchos los niños de este canal. Pero antes de ir con la revisión de este juego, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3. Responde Richard Rapport D5, D4, caballo F6, C4, E6, G3. Y llegamos a una apertura catalana. D por C4, alfil G2, caballo C6. La segunda jugada más empleada. Lo más jugado es A6, para B5, a lo que sigue enroque, B5, caballo D5 atacando descubiertamente a la torre, caballo D5, A4, alfil B7, etc. Con cientos de partidas con esta posición. Pero en este juego se ha desarrollado el movimiento caballo C6. Sigue esto con enroque, torre B8. La torre se quita de la diagonal del demonio blanco allí en G2 y además pretende empujar con B5. Sigue esto con alfil E3. La idea de esto es mantener protegido al peón de D4 y así mover la dama a la columna C para recuperar el peón allí en C4. Sigue esto con alfil D6, dama C1, B5 y B3, aprovechando que el caballo en C6 está indefenso. Y acá se nota la fineza del movimiento dama C1 en la jugada número 8. ¿Por qué? Porque si se hubiese jugado un dama C2, por ejemplo, podría haber venido un caballo B4 con ganancia de tiempo. Ahora no es posible y entonces las blancas podrán recuperar el peón. Sigue esto con alfil B7, B por C4, B por C4, dama por C4. Las blancas recuperan el peón, caballo B4, A3, caballo B D5, alfil G5, enroque, caballo B D2, H6, alfil por F6. El alfil captura por dos razones. Primero, no contaba con buenas casillas de huida. Y segundo, fíjate que luego de esto, que bueno, caballo por F6, que es lo que se juega en la partida, es lo que hace Rapport, entonces el punto de C7 solo es defendido por el alfil y entonces el peón de C7, puede ser un objetivo de ataque. Sigue la partida con torre Fc1, caballo D7 con idea de romper con C5, dama A4 atacando en A7, C5. Rapport bien pudo haber jugado A6, por ejemplo, pero con esto, C5 busca deshacerse de ese peón retrasado que estaba en C7. Entonces, como dije, A6 era entonces posible de jugar, pero Richard Rapport busca abrir el juego aún más para su pareja de alfiles y por ello ha jugado el C5 de la partida. Sigue esto con dama por A7, alfil por F3, una decisión cuestionable. Parece ser una entrega prematura de alfil. Entonces, en lugar de esto, alfil D5 para seguir con torre A8 parecía ser una mejor forma de jugar, manteniendo la pareja de alfiles y siempre mirando al peón de A3. Pero la partida se ha jugado el prematuro alfil por F3 y ahora alfil por F3. En caso de caballo por F3, Rapport tenía contemplado probablemente jugar torre A8, dama B7 y C por D4, y el peón de A3 estaría en el aire. Obviamente no caería, pero sí estaría sometido a mucha presión. Digo no caería porque se podría jugar un dama B2 o un dama B3, ¿verdad? Y desde allí, entonces, existiría la posibilidad de defender ese peón, inclusive jugar un caballo por D4 entregando el peón A. Pero, evidentemente, Magnus no quiere entrar en estos terrenos, que su peón A sea presionado, y entonces juega alfil por F3. Fíjate ahora que al haber capturado con alfil, Magnus quita toda presión sobre el peón A, y dicho peón quiere decidir la partida. Bueno, sigue esto con C por D4, torre A2. La torre se quita de la diagonal peligrosa a 1H8. ¿Por qué? Porque si se jugaba de inmediato dama por D4, jugada muy mala, esta sería contestada con alfil E5 que pincharía a dama y torre y así ganaría las negras una calidad. Es por ello que primero hay que jugar torre A2. Y fíjate que Rapport juega dama E7, que claro, ataca al peón A3, pero no parece una jugada tan fina como caballo E5, que ataca al alfil y luego de alfil E4, entonces D3. Y ese peón no cae porque si E por D3, entonces F5 con buen juego para las negras.
Así que caballo de 5 parecía lo mejor, pero Rapport insiste en presionar al peón A de las blancas, pero este simplemente zafa jugando A4. Acá se ve entonces por qué el dama E7 previo de las negras no tuvo tanto sentido. Las blancas disfrutan de un excelente peón pasado en la columna A. Sigue esto con torre F de 8. En lugar de esto, un E5 defendiendo al peón de D4 parecía mejor, pero quizás el húngaro temió dejar aún más casillas débiles en su posición, sobre todo la de D5, y así entonces el alfil catalán gozaría de gran amplitud. Debe haber razonado de esta manera. Y por ello se ha decantado por torre F de 8 trayendo una torre al centro. Sigue esto con dama por D4. Las blancas ganan un peón. Torre B4. La posición negra ya es muy delicada y es difícil proponer algo para ellas. Este torre B4 se ve activa, pero bueno, no es mucho más que eso. Sigue esto con dama C3, caballo B6. Bueno, las negras intentan movilizar sus piezas, pero este movimiento de caballo es un nuevo error del húngaro porque permite el lógico avance a 5, que es lo que juega Magnus, y como quitar el caballo sería una pérdida de tiempo, entonces las negras juegan dama A7, a lo que las blancas responden con dama E3, clavando al caballo, alfil E7. Las cosas se van poniendo más y más feas para Rapport, y esto permite muy fácilmente la jugada torre C2, que está amenazando a por B6 porque ahora la torre en A2 no está colgando. Así es que sigue esto con alfil G5, dama C5, alfil E7, A por B6, forzando el cambio de una torre por dos piezas, que solo es favorable para las blancas. Así es que esto continúa con dama por A2, dama por E7, dama por C2, dama por D8 jaque, rey H7, B7, ante lo cual Richard Rapport abandona la partida ya que hay una amenaza concreta de coronar. Y si torre B2 amenazando al caballo, entonces caballo F1 quitándolo y bueno, si dama B3 para frenar la coronación, entonces dama D7, luego caballo E3, el caballo llegará en un par de jugadas a apoyar la coronación del peón B y esto sería todo para las negras. Gran triunfo de Magnus Carlsen que con esto derriba a uno de los tres líderes antes de iniciar esta ronda y con ello él se instala entonces en la lucha por el primer lugar. Ojo con Magnus, algunos ya lo daban por muerto en los comentarios de otros videos de este canal, pero alguien muy acertadamente dijo, no lo den por descartado, en algún momento aprieta el acelerador y empieza a arrollar a quien se le cruce por delante y termina ganando el torneo. Así es que no den por muerto a Magnus Carlsen solo por unas tablas. Recordemos que no ha perdido hasta ahora. Pero bueno, acompáñame a revisar la tabla de posiciones de este torneo, jugadas todas las partidas de esta sexta ronda. Y bueno amigos, tenemos acá entonces, cortesía del sitio de Chess24, los resultados de esta sexta ronda, donde han habido tres partidas que no terminaron en empate. La que acabamos de ver, Carlsen derrotando a Rapport, luego triunfo de Jiri con negras ante Caruana, Kariakin derrotando a Fan Forest, y bueno, el resto de resultados todos tablas. Así es que, tabla de posiciones, primer lugar se incorpora Carlsen, junto a Vidit y Mamediarov, los 3 con 4. Luego el grupo que le secunda es Ipenko y Rapport con 3,5. Y más atrás, Kariakin, Duda, Jiri, Changlan, Caruana, Dubot, Van Forest, Pernananda y Grandelius solo allí en el último lugar. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Así es que como siempre, me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.